Perfecto. Pues bueno, como les decía, la idea de hoy es como que tengamos este pequeño conversatorio. Va a ser más o menos de unos 40 minutos. Si quieren, tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden participar perfectamente. La idea es que podamos irlo haciendo como un pequeño conversatorio entre todos. Eh, pues como les contaba, se trata sobre qué es lo que viven muchas mamás y muchos papás. Este, perdón, para meter. Sandrita, ¿vos podés ir aceptando a la gente que va Sí, entrando? sí, sí, sigue, por Excelente. favor. Excelente. Entonces, que la idea es que muchas mamás y papás hoy día somos de profesionales o tenemos trabajo, tenemos algún emprendimiento y vivimos una realidad que tenemos un trabajo agotador fuera de casa, donde pasamos todo el día y cuando salimos, en lugar de descansar, llegamos a un segundo trabajo agotador de otras 8 horas laborales a casa, donde tenemos que de nuevo organizar, ser líderes, ver que todo se haga, que las que tienen hijos, que se las tareas, que se haya hecho todo, que hayan comido, que esté todo listo, que el hogar, entonces suele ser sobreagotador. Hoy queremos hablar un poquitito de eso para que también sepamos que definitivamente es muy importante tener todo en control, pero el control a veces nos agota y nos desgasta. Entonces, pues bueno, ese es como el primer punto. Y Sandrita, tal vez que nos digas, porque Sandra es experta, en liderazgo emocional, en gestión de conflictos, en cultura de paz y trabaja en empresas. Entonces, ¿cómo se ve esto desde esa área? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Garbanzo. Yo soy coach, mediadora y también comunicadora. Les agradezco muchísimo, sobre todo su valiosa presencia en nuestro espacio. Yo dirijo un programa que se llama Gerente Mediador y trabajo en el entrenamiento del todo el tema de cómo generar las pausas, ¿verdad? Para poder no ser una persona reactiva, sino aprender a responder en nuestro entorno laboral. Y hoy hemos querido generar esta alianza entre Sandra y yo porque creemos que al final el liderazgo es un liderazgo único, es un liderazgo interno que dependiendo del rol que nosotros vayamos a tomar, pues hay ciertas pautas, ¿verdad? O ciertos objetivos que se manejan de manera distinta. Y hablando un poquito del tema empresarial, antes que nada tengo que felicitar a todas las mamás y todos los papás que están aquí porque yo sé lo que es ese rol tan agotador de poder estar en la casa, dependiendo de la edad de sus hijos, muchas veces ni siquiera pueden dormir bien, ¿verdad? Ese es un tema complejo porque el descanso es muy importante para poder estar presente y luego, pues posiblemente vamos a llegar a nuestros trabajos a liderar equipos y tal vez no un solo equipo, sino equipos que lideran equipos. Y entonces este tema del control es algo que hoy Sandra y yo quisimos dar nuestro granito de arena eh, más que todo porque a veces somos un poco autoexigentes y las expectativas quisiéramos trabajarlas como si tuviéramos solo un rol, ¿verdad? No tomamos en cuenta nuestras pausas, nuestro cansancio, todos los retos que vamos a tener. Y hoy nuestra idea es poderles compartir herramientas de liderazgo de su ser, que bueno, desde la experiencia de Sandra, que es psicóloga en toda la parte de espacios familiares seguros y la parte mía, que es la parte empresarial, ustedes también puedan tener esas herramientas y puedan generar ese equilibrio en ustedes. Exacto, entonces tal vez empecemos con eso. Igual a mí me gustaría que sea un poquito más participativo. Cuéntenme, ¿quién se siente de aquí identificado con esto de que el tiempo no nos alcanza y que nos sentimos muchas veces agotados porque de verdad estamos asumiendo más de un rol y lo estamos asumiendo muchas veces completamente nosotros? Yo he escuchado a muchas mamás, no sé si a algún papá les pasa, pero que dicen, Tengo dos hijos chiquitos y un hijo grande". Y no sé si a algún papá también le pasará que tengo más bien dos o tres chiquitas grandes y que les toca asumir. Ok, por ahí tenemos también que están asumiendo roles y mucho control. Este tema, gracias Rosa, gracias Pau, este tema es delicado porque, por lo menos yo trabajando con familias,
Pasa que muchas veces digo es que hay que soltar el control, pero qué difícil, sobre todo para las mamás, en el caso de familias, decir, yo suelto el control y confío en que mis hijos y mis hijas vayan a asumir los roles que ellos necesitan. Pero es que si yo no estoy detrás y si yo no pego cuatro gritos, no se hace nada, ¿sí o no? Porque además de ser psicóloga, pues soy mamá también. Mi hija menor tiene 13 y la mayor va a cumplir 30. Entonces tengo 10 años, digo 30 años, 3 décadas de vivir esto. Lo que pasa es que cuando asumimos el control de todo y no delegamos, que sé que nos cuesta mucho, primero, nos sobresaturamos y segundo, impedimos el aprendizaje del otro. Así se vive en casa. ¿Cómo se vive el control en las empresas, Sandrita? Bueno, en las empresas el origen y la base, ¿verdad? Suele ser el mismo. Sin embargo, em, hay a veces un overthinking o estamos en demasiadas cosas a la vez porque hay muchas metas que cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando somos líderes, la mayoría de las veces delegamos, como vos decís, ay, quiero que se haga tal cosa, pero para delegar también es importante tener tres aspectos muy mapeados. El primero es tener una excelente estructura de comunicación donde las personas tengan un plan de acción y puedan medirlas, ¿sí? La segunda, que es súper importante, es el acompañamiento, que, ¿verdad? No es simplemente decir la indicación, sino acompañar al equipo en el proceso. Y la tercera es que todos van a aprender exactamente en ritmos distintos. Y entonces a veces esperamos dar una indicación y que todo el equipo cumpla los mismos tiempos. Van a tener diferentes experiencias, van a tener diferentes percepciones, van a tener diferentes procesos de aprendizaje. Entonces, cuando yo delego, yo lo primero que tengo que hacer es crear una estructura segura para luego soltar el control. Y también saber, en este caso, soltar el control mucho es saber y entender que todas las personas lo van a hacer en un tiempo diferente. Pueden tener un deadline, pero lo van a hacer en un tiempo diferente. Van a ponerle su toque personal y sobre todo, todas van a tener desafíos de aprendizaje muy distintos para poder llegar a esa meta, ¿verdad? También cuando hablamos de soltar el control en la empresa, estamos hablando de que a veces nos sobrecargamos como si el día tuviera 48 horas, tuviéramos 15 manos y tuviéramos 5 avatares juntos, ¿verdad? O sea, tengo 5 clones míos. Entonces, lo importante es ser realista en este sentido, ¿verdad? Y yo suelto el control cuando yo soy realista, de que inclusive puedo tener varias metas al día, pero van a haber algunas que de pronto no van a fluir porque la comunicación no está en mis manos, porque el proceso está en otro departamento, porque se fue la luz, porque hubo una emergencia en la empresa, o sea, muchas cosas de verdad. Cuando yo suelto el control es cuando yo tengo esa capacidad de adaptarme a decir, muy bien, en este momento debo ponerle pausa a esto y en dónde debo poner mi atención para resolver. Y la tercera forma de soltar el control es que las expectativas que yo tengo sobre lo que las personas hacen en la empresa normalmente no se va a cumplir. Las expectativas que yo tengo de mi equipo van a generar muchas variantes. Entonces yo me quedo estancada, por ejemplo, es que este gerente tiene que saber hacer lo que tiene que saber hacer porque es gerente y ese es su puesto, yo no voy a poder avanzar ahí, no voy a poder entender a la persona, no voy a poder apoyarle en su proceso de aprendizaje y también me voy a sobrecargar muchísimo. Entonces, estas tres áreas en la empresa, que en general si las aplicamos, se pueden aplicar a cualquier parte de la vida, es donde más retos, diría yo. Más, es un aprendizaje, pero es donde más la vida me reta a que yo suelte el control, confíe en las otras personas y sepa que el resultado puede ser distinto. Claro, y además sí, se asemeja muchísimo a lo que nos pasa en el hogar también con un atenuante, y es que cuando trabajamos con adultos, nosotros nos comportamos distinto, porque la forma en la que nos enojamos con los hijos o lo que esperamos de los hijos suele ser muy distinta a lo que hacemos con los adultos. Yo un tip que siempre les digo a los papás, porque vean, nos pasa esto, a veces estamos sobrecargados y terminamos enojándonos, gritando, discutiendo y al final de cuentas, ¿qué sentimos después de esto? ¿Qué es lo que nos da? Culpa. No queríamos. Entonces, un tip así es como, si voy a decirle o esperar algo de mi hijo, esto también se lo haría a una amiga o un amigo. Por ejemplo, mi hija de 13 años comete un error
Yo de esta misma forma le diría a Sandrita como, qué bruta, es que te lo he dicho 1000 veces. Sería una forma en la que yo realmente le diría a Sandra eso. Jamás se lo diría con respeto, con cariño, con amor. Entonces, la idea y esto que decía Sandra, de que en los trabajos por lo general tenemos las reglas muy bien establecidas. Es importante tener también normas de convivencia en casa. Si tenemos líneas claras de lo que se tiene que hacer, no nos desgastamos. Pero para poder lograr tener líneas claras, hay un factor que nos juega en contra y es el conocimiento. Ahorita hay mucha información y mucha información contrapuesta, dicotómica. No sé si les pasó que a la hora de dormir decían, ok, ¿qué es mejor? ¿Que duerman solitos de una vez o el colecho? ¿Levantarlos por todo o dejarlos que también logren autorregularse? Darles la comida, la adaptación que sea de una vez o que sea paulatinamente. O sea, mm, ya tanto como que pegar y no pegar, creo que ya no está tal vez en la educación de hoy en día, ya lo sabemos, pero hay tantas cosas contrapuestas. Entonces, ¿esto cómo se puede minimizar? Aprendiendo a despertar nuestra sabiduría natural innata. Y esto se hace entendiendo nuestros valores. ¿Cuáles son esos valores trascendentales? Eso que sí es muy importante para mí, porque digamos, yo les digo, para mí es súper importante que en mi casa se desarrolle el arte y que pintemos y que oigamos música clásica. Eso me parece que es chivísimo. ¿A ustedes no les parece lo mismo? Pero yo no soy artista, o sea, no lo logro. Y yo le digo a las chiquillas, chiquillas, pero pongamos y hagamos y se me cae porque no es mío, ¿ok? Pero a mis hijas, desde que eran chiquititas, bueno, ya las grandes no, pero siempre les he leído en las noches, porque ese sí es un valor mío, eso es algo mío. Entonces, ser congruente con nuestros valores es lo que nos permite tener como un poquitito mejor mapeado cuáles son esas líneas claras que debemos tener. Y la segunda cosa, chicos y chicas, es soltar, porque los mamás y los papás abusamos de los nos y los nos son como el dinero. Si yo me lo malgasto en tonterías, cuando necesito invertirlo en algo importante, ya no tengo, ya no me creen y ya no funcionan. Entonces necesitamos eso. Otro temita importante tal vez aquí es que somos lo que sabemos y sabemos lo que hablamos, el lenguaje. El lenguaje es importantísimo y los patrones heredados, ¿ok? ¿Qué es eso que va pasando cuando tenemos una forma de comunicarnos y además cuando tenemos algunas ideas que ya son automáticas y preestablecidas? No sé, Sandrita, si nos querías contar cómo esto funciona cuando nos toca como mamás y papás dentro de nuestro ámbito laboral. Bueno, retomando un poquito lo que dijiste, que es muy valioso y quiero rescatar el término normas de convivencia, ¿verdad? Y el término de valores, porque todos los equipos en general tienen normas de resolver, pero muchas veces no hablamos de esto en nuestro equipo, no, o sea, no establecemos esas normas de convivencia. ¿Qué puede ser, por ejemplo, una norma de convivencia hablando también de los valores? Más allá de los valores de la empresa, son los valores que yo quiero desarrollar con mi equipo. Cada vez que alguien se sienta incómodo, va a conversarlo. Cada vez que una persona sienta que se puede mejorar algo, vamos a conversarlo. Cada vez que algo no me guste, voy a dar una recomendación. Cada vez que necesito ayuda, voy a solicitar la ayuda. Entonces, todas estas normas que a veces parecen tan intangibles, cuando no se conversan y no se dejan establecidas en el equipo, cada quien resuelve como puede. Y entonces, si en mi casa, por ejemplo, ahorita que empecemos a hablar de los patrones, no se resolvía porque cada vez que había un problema todo el mundo decía, aquí está bien, yo no quiero hablar de eso es lo que yo voy a llegar a replicar al trabajo. Silencio total porque si yo hablo me pueden echar, puede haber un conflicto, puede haber. Entonces, cuando yo empiezo a generar a nivel conductual, o sea, cómo yo quiero que mis colaboradores redirijan su conducta cuando necesitamos resolver, y resolver no es solo que haya una conversación compleja, resolver cualquier cosa. Bueno, Ujú, vamos a tener una reunión a la semana para ver cómo nos hemos sentido todos, qué retos hemos tenido. Todo este tipo de normas de convivencia de pauta nos ayudan a crear una cultura de cooperación o una cultura de mis valores como líder, ¿verdad? Entonces también es importante entender, bueno, yo como líder, ¿qué quiero hacer?
quiero que la gente converse cuando no se siente bien, quiero que la gente realmente me diga cuando y tiene alguna incomodidad, pero no me la dice hasta el final o estalla en otro momento que no es el espacio tal vez para conversarlo, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy, muy valioso y es una gran práctica a nivel humano dentro de la corporación. Pero cuando hablamos de estos patrones heredados, hay algo súper valioso que yo siempre rescato en todos los talleres de comunicación. Nosotros replicamos el lenguaje que aprendemos y eso es lo normal para mí. ¿Ok? Mm. Entonces, si en mi casa lo normal era decir, conecta la lengua con el cerebro, yo no voy a ver que eso sea malo, yo no entiendo por qué vos tenés que resentirte, yo no, Ujú. ¿verdad? Porque tengo que andar hablándole bonito a la gente aquí en el trabajo, porque es su obligación hacer las cosas. Entonces, lo primero es, todos nosotros como seres humanos, de acuerdo al contexto en el que crecimos, vamos a ver normal como hablamos. Así de El sencillo. otro es el delicado. El otro es el delicado. Entonces, la primera cosa súper importante a nivel de liderazgo, cuando hablamos de este tema de los patrones heredados, ¿verdad? Es que la gente sensibilice que tal vez como yo hablo y como yo lo hacía en mi casa, no funciona en este sistema. No funciona para los valores que yo quiero aplicar. Y No esto es va en dos global, por lo vías, menos. no es global y va en dos vías muy importantes. La primera es que la persona comprenda que ese comportamiento se puede transformar y la segunda es una mirada muy compasiva del líder, de que no es una persona necia, de que no es una persona tóxica, de que no es una persona nociva. O sea, si yo realmente quiero apoyar a una persona y a que un colaborador concientice, no es que siga una dirección, sino que sea consciente, mi mirada hacia él debe ser muy neutral. Y Ujú. yo debo entender que él no lo está haciendo de mala fe. Para que Ujú. mi lenguaje, cuando yo pueda abordarle ciertas conversaciones, no sea invasivo con su forma de ser. Porque aunque estas personas digan, ay, sí, qué delicado y todo, suelen resentirse muy fácil y suelen sentirse también muy aisladas del equipo por su forma de ser, lo cual no comprenden que está mal. Y nosotros como líderes tenemos que tener ese equilibrio y esa compasión de que no hay buenos ni malos en el equipo. ¿Ok? Son seres humanos con necesidades diferentes y con una creación de límites que yo debo establecer en mi equipo de manera distinta. Entonces, desde ahí, todo lo que yo normalizo en mi lenguaje es porque así lo veo y esa fue mi vida y esa es mi historia. Y la historia y la forma de ser de las personas en cualquier sistema se tiene que honrar, Sam. Contanos un Ujú. poquito más desde la parte heredada tuya, ¿verdad? Que se trabaja a nivel más de parentalidad. Sí, y además es interesantísimo porque vos decís un líder debe, y creo que tal vez algo que ahorita somos más conscientes es esa diferencia entre jefe y líder, que el jefe da, ordena, está encima de todo, y vean, chicos, chicas, el jefe es desgastante, no es bonito. Además, los jefes no son queridos, y ahorita también se puede eso trasladar a casa. Y nosotros los papás y las mamás de ahora queremos ser queridos por nuestros padres. Esto ha cambiado. Si ustedes le preguntaran a un abuelito en este momento si cuando los hijos eran pequeños, los hijos lo amaban, muy posiblemente diga que él que sabe, le hacían caso, que era lo importante, ¿ok? Ese era el centro, pero los papás y las mamás de hoy queremos ser amados también. Y la diferencia entre eso de ser el jefe que lo controla, que está encima de todo, que tiene que tener la vida vista en todo, ya sea en el trabajo, pero en el hogar que es desgastante también, y ser un líder es que los líderes sí más bien estamos para inspirar y para lograr que las personas que trabajan con nosotros trabajen en equipo. Cuéntenme, ¿de verdad ustedes creen que en casa ustedes tienen un equipo junto con sus hijos y sus parejas de crianza? Su pareja de crianza puede estar dentro de casa, puede estar divorciados, puede ser la mamá, puede ser la niñera. Esas personas que están con ustedes, ustedes realmente y sus hijos están formando un equipo de trabajo. Entonces, aquí viene lo que estábamos hablando del lenguaje y de los patrones heredados. Como patrones heredados, nosotros venimos de una crianza que aunque la queremos hacer distinta, a nosotros nos señalaban el error para poder mejorarlo, ¿ok? Nos decían, es que sos un desordenado o es que pasas gritando mucho, es que tu voz es demasiado chillona, es que todo para qué?
porque si yo veía lo que había malo en mí, entonces yo lo podía mejorar. Pero eso es un sistema terrible, terrible. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar mi mejor versión cuando yo estoy bien, estable, tengo una autoestima adecuada. Pero si me están diciendo todo lo malo que soy, ¿cómo yo llego a ello? Y si estoy chiquitita, soy una niña y dependo todavía tanto de los adultos, todavía menos. Y se los pongo con un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando sus hijos empezaron a caminar? Que iban ahí como caminando, ¿qué tal lo hacían? Igual pueden participar ahí en el chat. A mí me gusta como que ustedes interactúen, que si tienen preguntas o si tienen opiniones también. Cuando yo estoy hablando, Sandra va a estar al tanto y cuando Sandra está hablando, esta Sandra va a estar al tanto. Pero la idea es que cuando estaban caminando sus hijos, ¿se acuerdan que lo hacían torpemente? O sea, iban y se iban de medio lado, caminaban y se iban, y ustedes tratando de apañarlos. Dígame, ¿alguno de ustedes llegó y dijo, no, 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 la verdad es que deja eso, caminar no es lo tuyo, qué tonto, ¿no? Ah, ya te caíste otra vez. No. ¿Qué hacían cada vez que daban dos pasitos mal dados? Era como, "¡Ah! ¿Viste qué inteligente? Vení, Sandra, Sandra, ve cómo está caminando. Qué bárbaro, qué inteligente y aplausos. Eso es lo que hace. Si nosotros le dijéramos a nuestros hijos que no pueden, que son tontos, muy posiblemente les costaría muchísimo más caminar, o sea, porque no confiarían en sí mismos. Entonces, esa es el primer problema. Y la segunda es que hemos venido de una crianza, de una jerarquía vertical, en donde hay quien manda y quien obedece. Y como les dije, eso es desgastante. Construir equipos es lo mejor. Ustedes se imaginan llegar a su casa y no tener que ir a ver, tráigame los libros para ver qué le dieron hoy. Ya hizo tal tarea. ¿Cómo que no había que comprar una cartulina? Salgamos de una vez. Vamos a comer. ¿Cómo que no quieres tú comer? Entonces, ¿con qué se lo cambio? Vamos, yo cocino, yo hago, yo limpio. Ya acomodaste, ya hiciste el bulto. Y entonces me hago cargo de mi vida y me hago cargo de otras vidas más. Eso es difícil. Tener un equipo donde todo está muy claro, cada línea está muy clara, pero es que no se puede de la obediencia. Es que no se puede. El liderazgo se puede de la obediencia. O sea, el jefe que manda logra construir buenos equipos de trabajo. Sandra, Bueno, pues no. La gente le dice que sí, pero no hace nada. Vieras que trataste un los hijos tema, igual. no hacen nada. Dicen sí, pero al final dicen, Sandra, aquí nadie me dijo, todo el mundo me dijo que sí, pero no se hizo nada. Sandra, trataste un tema clave que quiero apoyar en la parte empresarial, que tiene dos grandes efectos, y es el tema de nos criaron a muchos de nosotros por castigo. Mm, ¿Qué estás haciendo mal? ¿Y cuándo se refleja esto muchísimo en el liderazgo? Cuando damos feedback. Porque entonces, en la mayoría de las empresas, no dar estoy feedback recibida. es porque vos hiciste algo malo y cometiste un error. Y entonces te voy a decir lo bueno que hiciste, pero lo malo que hiciste y lo que tenés que mejorar. ¿Cuál de nosotros se sentiría en calma cada vez que nos recalcan un error? Yo Si no. alguno se siente, me levanta la manita. Ninguno de nosotros se siente cómodo con eso. El feedback no es un espacio para recalcar errores. El feedback es un espacio para ver áreas de mejora. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo llegar y decirle a una persona, mira, es que vos tenés que ser más responsable y tratar de hacer las cosas bien y llegar un poquitito más temprano, porque si no, atenete a las consecuencias, ¿verdad? A llegar a decirle a una persona, mira, Sandra, es que quiero hablar con vos porque requerimos hacer un plan para que llegues temprano. Esto te va a beneficiar en que vos no tengas, digamos, ningún tema cuando tengas que pedir un permiso, hasta va a generar más confianza para que yo pueda delegarte más proyectos. Entonces la persona dice, wow, yo puedo hacer las cosas. Cuando yo le hablo a una persona, desde lo malo que hace siempre estoy afectando su identidad, porque igual que los papás, yo soy una figura de autoridad. Entonces yo lo paso diciendo a una persona que es una irresponsable, ¿qué es lo que le estoy poniendo a ella en la mente? Que es una irresponsable. Entonces yo empiezo a hablarle a mi equipo y a mi gente, mira, podemos llegar más temprano, mira, podríamos integrar tal cosa, y empiezo a reconocerlo. La transformación es grande. Y esto me lleva al segundo punto que es, un, un fuego, diría una amiga de nosotras, una bomba, ¿verdad? Oro líquido, la Ujú. brecha transgeneracional.
Las personas que estamos arriba de 40 o 35 y tenemos equipos de muchachos de 30 para abajo, ellos nunca van a entender así. Ellos a eso no los motiva, ellos no ya están acostumbrados y entonces tenemos comentarios de los líderes que dicen, es que ahora los chiquitos son de cristal, usted no les puede decir nada porque todo les da angustia y les da un ataque de estrés. Y desde mi punto de vista no es eso, esos niños realmente son muy asertivos y traen un lenguaje muy funcional. ¿Qué es exactamente la barrera que a mí, si fui criada de esta manera, no me permite conectar con estos muchachos? Que ellos no se mueven por el castigo, se mueven por la recompensa. Entonces, ellos me van a entender muy bien que yo les diga, vamos a hacer un plan para que llegues temprano. Pero si yo les digo irresponsables, ellos van a decir, no, yo no soy irresponsable, Ya no porque se es está otra aceptando, lo cosa. cual es muy bueno. ¿Verdad? Lo cual es otra cosa. Ellos no se quedan calladitos como nosotros, que decíamos, ¿verdad? Que le decíamos, sí, mamá, sí, papá. No, ellos no. Si no, Sandra, yo no soy responsable. En otras Y cosas yo después soy nos muy escapábamos. responsable. También. Bueno, es que Sandra y yo les contamos que nos conocemos desde el colegio, imagínense, hace unos cuantos añitos. Entonces, este tema de brechas generacionales en los trabajos tiene que ver precisamente con lo que Sandra habló, es el lenguaje. Ya las cosas no son a castigo, ya las cosas no son, usted tiene que hacer esto porque este es su trabajo, porque este es su horario. Entonces, percibimos que ellos no son responsables o son muy sensibles y no comprendemos que es que el lenguaje en que nosotros fuimos criados no era el más funcional, como Sandra está explicando ahorita. Ujú, ujú. Y Ujú. muchas personas dicen también, digamos, en crianza, pero entonces, ¿qué? Lo dejo que haga todo, y entonces, ¿qué? Que sea malcriado, y entonces no le recrimino nada para no decirle cosas malas. No, pero es que al final de cuentas no necesitamos. Primero, es muy diferente nombrar lo que no le gustó que a la persona. Si yo le digo a mi hija, sos una mentirosa, mi hija entra en conflicto con lo que para mí es valioso, no, y ella siempre va a ser valiosa, no debería entrar en conflicto. Pero si yo le digo, estás diciendo una mentira, la mentira es lo que está mal, ¿ok? Entonces, nombrar las cosas que están pasando, porque al final de cuentas los papás y las mamás tenemos que hacer eso, reflejo de las cosas que van pasando, ¿ok? Yo decirle, veo que tu cuarto está muy desordenado, es diferente a decir, sos una desordenada, ¿ok? Y sí, también ir dando como las cosas buenas, porque así es como se construyen equipos. Apoyarnos a que esto en común que queremos hacer es que es diferente a una regla donde decimos, vean, es que en casa queremos todo limpio y ordenado. Aquí se tiene que tener todo limpio. Construyamos juntos este valor. ¿Cómo nos gusta vivir? ¿Te gusta que estemos? Y entonces, ¿qué te gustaría? Ay, nos gustaría sí, que las cosas estén en orden o demás. Una de las líneas claras de mi casa es, en casa nos hablamos con amor y con respeto. Entonces, todas las emociones son válidas, más no todas las formas de demostrarlas son válidas. ¿Ok? Entonces, eso lo hicimos juntas mis hijas y yo. Y cuando alguien no lo hace, porque siempre hay alguien que no lo hace, hasta esta de aquí, ¿ok? No se llega a decir como, entonces no era qué, porque no es un reclamo, los equipos no reclaman, los equipos apoyan, te vuelven a traer a este lugar y te recuerdan cómo es que trabajamos. Y cuando trabajamos en equipo es completamente distinto. ¿Sí? Pero bueno, para no hacerlo tan extenso en esa parte, tal vez sí me gustaría que veamos un poquitito esto, como que es ese liderazgo interior, tal vez creo que sería en la parte de las empresas, digamos, del trabajo y una sabiduría parental innata que sería este, desde el área de crianza. Bueno, hay cosas muy importantes. La primera que yo quisiera compartirles a nivel profesional es que el liderazgo interior y el ser es el ser en cualquier lugar. A veces me dicen, Sandra, ¿vos trabajas empresa o trabajas persona? Y yo tengo que trabajar a la persona que se maneja dentro de una empresa. Entonces, cuando estamos hablando de este liderazgo interior, para mí el área más compleja de trabajar, y lo digo desde mi experiencia propia como líder, son las emociones. Es hacer la pausa. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de conflicto? La mayoría de nosotros dice, uy, sí, es que el conflicto son peleas, son gritos, puede ser un área de mejora, pero es un poquito incómodo, puede ser separación. Nada de eso es un conflicto, esa es la respuesta emocional que yo le doy a lo que estoy percibiendo.
Entonces, lo que yo tengo que trabajar es mi respuesta emocional ante lo que percibo. ¿Ok? Entonces, si yo percibo que esta conversación es incómoda, y pasa exactamente igual con el enojo. El enojo es una emoción que a muchísimas personas le rehuyen hasta que le hacen la cruz. Y no es así. O sea, cada emoción trae una necesidad que yo debo trabajar. Los gritos, los golpes, la violencia, la indiferencia, es como yo respondo a la emoción, pero no es la emoción. Esa emoción está ahí para que yo entienda que hay un límite que me están poniendo y que yo estoy llamada a tener una conversación con la otra persona para decirle lo que yo necesito. Y para eso yo tengo que entrenarme. ¿Por qué? Porque cuando estaba pequeña probablemente mis papás no hablaban así, probablemente en la escuela tampoco hablaban así. Nos vamos a las universidades y nadie nos enseña nada de las emociones. Y llegamos a la empresa y nos dan un puesto donde yo soy muy buena técnicamente y por default tengo que saber manejarme emocionalmente. Cuando en la vida alguien me ha hablado de qué es esto. Ese liderazgo interno es tener esa humildad de saber en primer lugar que hay muchas cosas que no sé y tengo que aprender. Y el liderazgo más fuerte que puede haber a nivel interno es hacer la pausa. Cuando yo estoy entendida de que mi respuesta al enojo es agresiva y necesito hacer esa pausa para en ese momento no contestar y retirarme y gestionarme. Ahí es donde yo me lidero. Eso sí es liderarse, porque eso conlleva muchísima práctica, conlleva determinación, conlleva mucha compasión hacia mí misma. Si yo no tengo la capacidad de hacer eso conmigo, yo no voy a tener la capacidad de poderlo hacer con otros humanos. Y desde ahí estamos diciendo, inclusive, que se vale enojarse. A veces uno quiere agarrar a alguien de las orejas, ¿verdad? Y jalárselas. Todo eso está bien. El tema es cuándo yo voy a hacer esa pausa para entender que tengo que esperar a que todo mi sistema nervioso se vuelva a regular porque percibió un ataque muy alto y sentarme a hablar con la otra persona y decirle, vos sabes que yo necesito esto, o es que cada vez que vos alzas la voz yo me pongo muy nerviosa, o cada vez que vos usas esta palabra, yo realmente me conecta con que no soy valorada. O sabes que el otro día estuvimos en un lugar y nombraste una idea mía y para mí también es importante que me nombres como parte del equipo. Y es ahí donde muchas veces, Sandra, la gente me dice en los talleres, ay, es que ese es el mundo ideal, ojalá se pudiera hacer así. No, pues es un mundo real, el tema es que yo Claro. tengo que crear. El Ujú, liderazgo interior es poder agarrar toda esta fuerza que yo tengo y ponerla en el lugar que yo decido que tiene que estar, no que ujú, simplemente me tocan y yo lo tiro todo. ujú, Entonces, ujú. desde ahí, para mí, ese es el liderazgo interior que obviamente nos impacta en equipos, en relaciones de pareja, en relaciones de familia. Contame un poquito tu área. Claro, y de hecho, digamos, puf, en emociones debería ser un en vivo que hagamos por ahí, El- porque hay Sí, tanta ¿qué les tela que parece? cortar. Levántenos la mano si les gustaría que hiciéramos el siguiente mes un envío sobre la parte de emociones. ¿A quién le gustaría para tenerlo en cuenta? Ok, sí. Nicole, súper bien, Excelente, excelente. claro, porque al Vamos a final, estar como apoyando decías ahí. vos, nos han enseñado en el día a día que las emociones son válidas o no válidas, ¿ok? Y que son útiles o no útiles, buenas y malas, y no. Todas las emociones nos brindan información. Los papás y las mamás solemos tener mucho miedo a las emociones muy grandes de nuestros hijos, pero bueno. Veo que Sandrita se quedó pegada, no sé si fui yo o fue Sandrita. Tal vez si alguien pudiera abrirme el micrófono y comentarme si fui yo la que me quedé pegadita. Me parece que fue Sandra. Sandra, Ah, bueno, perfecto. Por aquí veo que hay dos manitas levantadas. Sí, súper bien, ya volvió Sandra. Mientras Sandra, ¿lista? Ok, perfecto, vamos. Muchas gracias, Nicole. Ni me di cuenta de que me había ido. Entonces, quedamos en lo de las emociones, ¿verdad? Quedamos con lo de las emociones. Ahí. Sí, que las emociones nos han enseñado que hay buenas y malas, pero no existe tal cosa, o sea, son siempre información. Y yo como madre quiero que mis hijas transiten por todas las plataformas emocionales, que sientan miedo, asco, tristeza, alegría, porque cada cosa les va a decir, les voy a dar un ejemplo así rapidísimo, el asco a nivel físico me está para protegerme.
porque si yo no siento asco, me como una carne podrida y me da mal de estómago o algo peor, ¿ok? Lo mismo el asco moral. Va a establecer mi sistema de valores y de creencias, me va a ayudar. Entonces, cada cosa me ayuda para algo. Pero lo que voy es que madres y padres solemos tenerle mucho temor a las emociones muy fuertes de nuestros hijos. No sabemos cómo trabajar con ellos y mucho de eso tiene que ver con el hecho de cómo hemos manejado nosotros las emociones. Yo trabajo un método que se llama CCC, es conocimiento, saber la historia, o sea, cómo ha sido el proceso evolutivo de desarrollo de mis hijos y cuáles necesidades están en cada momento. Pero más allá de eso, cuáles han sido las mías, porque es que quedé con heridas y cuáles son como los mecanismos de defensa que he tratado de hacer. Luego la conexión de cómo hacerla y el criterio. El criterio es despertar esa sabiduría parental innata, ¿ok? Es todos los papás y las mamás tenemos como ese chip implantado en el que sabemos qué necesitan nuestros hijos. Y aquí no me dejan mentir si no les pasó que se despertaron de madrugada con un y tal vez en otro momento otra persona les puede pasar por encima y no, porque es que estamos ahí, sabemos, nos volvemos y dice, ay, tiene frío el bebé, o algo necesita mi hija, qué raro, está muy callado, muy callada, subo, voy, hago, porque sí sabemos qué necesitan. Solo que el temor y tantas cosas, el no confiar en nuestro criterio, nos apaga eso. ¿Ok? Bueno, hay algo que solo quiero mencionar porque me gustaría dejar un poquitito abierto, pero para que también puedan hacer preguntas, pero sí me gustaría mencionar y que con esto cerremos, porque me parece súper importante, que son los entornos seguros. ¿Ok? ¿Cómo crear entornos seguros? Y yo les voy a dar un ejemplito en casa, después ya los dejo con Sandrita para que ella lo diga. Nosotros de verdad deberíamos poder ser la versión que somos con luz y sombra tal cual y estar bien, no tener miedo de que nuestros hijos vean nuestras fallas y nuestros errores, porque lo importante no es que nos vean como eso tan alto que ellos nunca van a poder llegar a ser, o, uy, es que mamá es muy buena, es muy tranquila, mi papá es increíble, yo no puedo llegar a ese nivel, ¿ok? Que darles frustración y más bien muchas personas chiquitas que no quieren ser adultas y hasta personas chiquitas de 25 que no quieren ser adultos ahora porque se los hemos vendido mal como una perfección que en realidad no existe, ¿ok? Sino más bien mi mamá y mi papá han transitado por acá y supieron cuál es el camino de salir allá, así es que yo también podría hacerlo, ¿ok? Entonces, ser esas personas reales y tampoco esperar que los hijos tengan los estatus que uno quiere. A veces tenemos como algunas ideas que son nuestras sobre lo que queremos que sean nuestros hijos y a veces alzamos las expectativas y eso es doloroso. Entonces, crear un espacio seguro es justamente eso, es poder que esta persona pueda estar tranquilo y cómodo. Cuando nosotros llegamos a casa, ¿ok? Del trabajo, de una reunión importante o algo así, los hombres se quitan la corbata, si era, pero digamos, chicas, sí o no, tiramos los zapatos, fuera letes, y lo primero es que el brasier, ¿ok? ¿Y qué nos ponemos? ¿Alguna ropita muy bonita y elegante? ¿O qué? Está esa pijamita de estar en casa, que es la más fea y la más cómoda. ¿Por qué? Porque nos quitamos todo lo que afuera tenemos que utilizar y en casa somos así tranquilos y seguros y relajados. ¿Se imaginan tener que seguir, perdón para incluir a alguien, tener que seguir en casa utilizando los tacones o la corbata? Sería muy incómodo. Entonces, eso mismo tenemos que ser en casa los unos para los otros, ser lo que quiero ser y poder enojarme cuando me enojo y poder sentirme mal cuando me siento mal. Hoy no fue un muy buen día para mí. Hoy tuve un montón de problemas que hubo con cosas, o sea, me quedé sin teléfono, un montón de cosas absurdas. Y subí, mis hijas tienen el cuarto arriba y subí arriba, y o sea, ya no lo soporto, o sea, estoy, no sé, frustrada, enojada, no sé, ¿verdad? Y entonces mi hija me dijo, ay, mami, mira, pero pasa, pasa, pasa. Y me dice, no te ayuda lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y yo, en este momento no. Pero tal vez más tarde, cuando esté bien, yo lo recuerde y me vaya a ayudar. Y mi hija de 13 me dijo, ¿querés que te toque Hijo de la Luna? Que me gusta mucho y le está aprendiendo guitarra. Y vino la
sea, yo no era una buena persona en ese momento, estaba gruñona, estaba fea, pero mis hijas me aceptan así y eso es ser el lugar seguro de alguien. ¿Cómo se trabaja ya en empresa? Bueno, tal vez más que hablar de qué son espacios seguros emocionales, quisiera tocar un tema muy lindo que nos trajiste a la mesa y es la vulnerabilidad. ¿Ok? ¿Cómo trabajar esa vulnerabilidad? Y es precisamente cuando a veces cuando yo tengo un equipo, cuando yo tengo que cumplir metas, cuando yo tengo que llegar, cuando tengo mucha presión, es un camino muy solitario, a donde yo tengo que tener todas las respuestas, donde yo tengo que motivar a la gente, donde yo soy la que escucho a las personas, y donde inclusive a veces ni siquiera puedo parar para hacer un descanso mental porque lo necesito. Y es como quebrar un poco ese huevito y ser un ser humano más, alguien más del equipo. Y la parte, tal vez, el primer paso que es el más complejo es pedir ayuda. Ujú. Yo tengo muchas líderes, a nivel ejecutivo que yo les digo, no tienes que llegar a hacer todo, no tienes que hacer todo en el trabajo, no tienes que llegar a la casa a cocinar, no tienes que hacer, pide ayuda. ¿Ok? Pide ayuda a tu esposo, pide ayuda a tus papás. Si vienes aquí al trabajo y estás cansada, pide ayuda a tu equipo. Di cómo te sientes. Las personas conectamos por las personas por nuestras experiencias, no por las direcciones. Y los Ujú, líderes tienen algo muy hermoso, han tenido una visión muy distinta de la vida, han tenido que enfrentar muchísimas cosas para llegar a donde están, han tenido que desarrollarse en entornos complejos, aprender a gestionarse, aprender a estar ahí. Y eso es lo que el equipo necesita de ellos. Necesita cómo saber hacer un montón de cosas que ellos todavía no tienen idea. Mira, muchas veces mis preguntas son, mira, y cuando vos empezaste, ¿qué sentiste? Ay, Sandra, yo sentí tal cosa. Bueno, hablarle a tu equipo de eso que sentiste. ¿Cómo lo ujú, superaste? Las conversaciones seguras inician cuando yo puedo conectar con el ser humano desde algo real, desde algo auténtico, desde algo que tenemos en común. Yo también sentí muchísimo miedo, por ejemplo, cuando hablo de lo que es el hablar en público, ¿verdad? Bien, la primera vez que yo lo hice fue ante 4 personas y me puse a llorar, o sea, yo tenía unos nervios terribles, ¿verdad? Y casi estaba estudiando relaciones públicas y casi me salgo de la carrera. Y yo dije, no, hombre, si yo no sirvo para esto, si los relacionistas públicos manejan, ¿verdad? Y cuando yo cuento esta historia, le digo, bueno, que en ese momento mi profesora me dijo, usted va a ver qué hace, pero usted se me gradúa, ¿verdad? Por esto no la voy a dejar como tirar la toalla. Y como poquito a poco yo me fui entrenando hasta en este momento que doy conferencias de muchísima gente y ya me siento muy cómoda. Si yo fuera a dar un taller de oratoria, yo podría hablar de 1000 técnicas, pero la gente que tiene vergüenza y tiene susto y cree que no puede, lo que necesita es sentir que hay otro ser humano ahí que está pasando lo mismo y que lo vive. Y ujú, básicamente esa es la vulnerabilidad que me conecta con otras personas. Hay cosas que todos hemos vivido y estamos donde estamos porque hemos tenido un recorrido que es muy ujú, valioso. Y eso es lo que nuestro equipo necesita. Esa compañía, ese entendimiento, ese consejo, hasta esas anécdotas divertidas de lo que le pasó a uno, ¿verdad? Y ellos ahí totalmente se abren a escuchar, se abren a sentir, porque ya no es lo mismo que me den una dirección, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a veces la gente piensa? Ah, sí, es que esta persona es muy buena porque ella es muy buena en eso. Y cree que uno llegó ahí mágicamente, que no tuvo ujú, que hacer un ujú, proceso que muchas veces quiso dejar tirado, porque es la verdad. Uno antes de ujú, llegar a una meta, en el último trecho llega muy cansado. Y eso ujú, es lo que hoy en día en las empresas, eso es lo que necesitamos, humanos que conecten con humanos, que están ahí porque han llevado un proceso de liderazgo interno, que han llegado a metas y que inclusive comentándoles esta mentalidad, las personas pueden transformar su vida completamente. Entonces, ujú, para mí eso sería como trabajar esta vulnerabilidad y sobre todo soy una más del equipo con un rol distinto. También ujú, siento, también ocupo ayuda. Muchas veces no sé exactamente lo que está pasando porque no es mi ujú. expertise y está bien, la gente conecta muy bien conmigo desde ahí y sobre todo no hacen un trabajo, se transforma en el trabajo, que es diferente. Ujú. Y me encanta eso que dijiste ahorita ahí, que como líder también puedo ser vulnerable y no saberlo absolutamente todo y también necesitar ayuda. ¿Quién está de acuerdo en que así en el trabajo podrían respetar ustedes a un líder de esta manera? Quiero que me levanten la mano.
Las personas que respetarían a un líder que no lo sepa todo, que pueda averiguarlo, que tenga también que sea vulnerable, que también diga, ok, esto no lo sé, no lo podría hacer, y que sea parte del equipo. Bueno, pues vean que en casa es exactamente igual. Nuestros hijos no nos necesitan perfectos, de hecho nos necesitan vulnerables y saber también que nosotros hemos pasado por procesos. Yo sé que de aquí hay muchos que tienen hijos así en la etapa preadolescente y adolescente y que ahorita están en ese momento de, sí te quiero cerca, por favor, y no, no te quiero, quiero mi espacio y demás. Vean, es eso mismo. Traten esos ratitos porque ahorita, cuando no quieran, quieren su espacio es porque quieren construir su propio espacio. ¿Me escuchan o me Sí, quedé te otra vez? escuchamos bien. No, Ah, ok, ahí es que vas no te muy están bien. viendo yo a vos, entonces creí que había quedado sin. Ok, es eso, el ratito que ellos quieren porque están construyendo su identidad desde ellos, pero cuando sí quieren estar y conectar, conectemos desde el ser real que soy, ¿ok? No desde ese juicio o desde investirnos en que somos la autoridad, porque las autoridades generan control. Y entonces, pues aquí como el resumen de todo, digamos, acordémonos que se puede pasar del control y ser los jefes de sus empresas, sus trabajos, porque aunque yo sea, digamos, tengo un jefe, yo soy, qué sé yo, la secretaria, aún así puedo ser la jefe de todo lo que estoy organizando, haciendo y controlando, ¿ok? Puedo pasar de ese control en casa o en el trabajo a la confianza y eso genera grupos y entonces no me desgasto. Puedo también pasar de un patrón automático de pensamientos en donde así me dijeron y esto era a la conciencia y de los juicios a un lenguaje funcional. Y bueno, yo no sé, con eso cerraría yo. No sé si Sandrita quiere cerrar con algo más y si alguien tiene alguna pregunta y demás, totalmente, abierto para que puedan consultar, decir, opinar. Ya en el chat ahí los hemos estado leyendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo cerraría con este concepto tan importante de que soltar el control es dejar de estar en el futuro, es estar en el presente, aunque el proceso en este momento sea incómodo, aunque yo no tenga todas las respuestas, aunque sepa que estoy aprendiendo, pero este aprendizaje es tan nuevo que me asusta. O sea, soltar el control es poder ser parte de mi proceso y mi proceso siempre es valioso. Y eso va a conllevar que yo tenga una muy buena red de apoyo a la par en mi familia, en mi trabajo, con mis amistades y sobre todo que pueda aprender a sentirme segura y acompañarme independientemente como estoy, Ujú, sintiéndome bien, sintiéndome mal, sintiéndome contenta, sintiéndome cansada, ¿verdad? Y poder estar presente en mi proceso, porque mi proceso siempre va a impactar a las personas y entre más presente yo estoy, va a poder ser un servicio para cada una de ellas. Entonces, yo resumiría la parte mía, ¿verdad? De liderazgo corporativo. Como soltar el control es estar en este momento presente con todo lo que ello contraiga, con toda la ayuda que tenga que pedir, con toda la sabiduría que pueda repartir, con todo el enojo, con toda alegría, con todo lo que yo soy, ujú. entendiendo que simplemente estoy en un proceso, no soy un resultado continuo siempre. Y Bueno, de hecho agradecerles nunca, muchísimo, ¿verdad? Sí. Sí, adelante, Sandrita. perdón, digo que nunca, nunca soy un resultado. O sea, nosotros estamos aquí en la escuela de la vida y nos graduamos, ¿saben dónde? En la tumba. O Bueno, sea, ahí ese día nos trascendemos graduamos. y empezamos otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, nosotros les agradecemos muchísimo su valiosa presencia con nosotros, el que puedan acompañarnos, el que inclusive puedan llevar esta información a otras personas. Y ahora nos gustaría brindarle un espacio a cada uno, a cada una. Si quisiera hacernos un comentario, si tuviera alguna consulta al respecto, estamos a su servicio en estos minutos que nos quedan. Así que dejamos este espacio en este momento abierto. Muy bien, nos dice Nicole, muchas gracias por compartir tan valiosa información. Le agradecemos. Rosa Rodríguez, muchas gracias por la iniciativa, muy valiosa. Gracias a vos, Rosa. Elena, Elena, sí. adelante. Hola a todos. No pongo la cámara porque aquí estoy escuchando y lavando platos. Pero yo sí quería preguntar
si ustedes, porque vi que estaban grabando la reunión, si iban a enviarla para compartirla. De hecho, la vamos a subir en nuestras redes, ¿verdad, Sandrita? ¿Es así? La forma más fácil que vamos a hacer ahora es que la vamos a subir a YouTube y vamos a generar un link para que ustedes puedan entrar y verla y entonces sea más accesible para todos desde el teléfono, para que sea más rápido. Y este link se los vamos a estar compartiendo por nuestras redes. Una Ujú. vez que ahorita Ah, ok, podamos bajar perfecto. la grabación y subirla, ¿verdad? A YouTube y por las redes de Sandra y por mis redes vamos a estar compartiendo para que ustedes inclusive si quieren volverlo a ver y después nos quieren contactar con alguna duda que les salió, estamos súper abiertas. Totalmente, sí. Igual si quieres compartir, cuál es tu Instagram, tus redes, yo también las mías para que las sepan. Sí, gracias. Pueden Ujú. buscarme en Instagram como Sandra Peacemaker, también en LinkedIn como Sandra Garbanzo y en Facebook como Sandra Garbanzo Peacemaker Mentor, ¿verdad? De igual forma, siempre estamos accesibles en todo lado y mi página es intangiblescr.com. Ujú. Y a mí me pueden buscar en cualquier lado como tico.sandra U. Y Sandra solo con S, porque está aquí con SZ, pero es solo con S, como acá en Costa Rica, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no, este era el espacio de verdad. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y como dijo Sandra, cualquier duda, pregunta que tengan, igual, no ahorita, si no es ahora, siéntanse en libertad de contactarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Nicole. Muchas gracias, hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.